El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy querido diácono Ronald, esta semana el diácono Ronald está con nosotros en la catedral. Cada semana se va con uno de los padres y esta semana nos toca aquí, mañana nos predicará. Y ya tenemos que ir rezando con más énfasis por él, porque Monseñor Rafael ha anunciado que el próximo 26 de abril lo ordenará sacerdote junto con el diácono David Antonio, que está en Nueva Cajamarca. Llama la atención que el Señor, que nos dice que en este Adviento tenemos que despertarnos y sacudirnos de las ataduras de los bienes materiales que nos emborrachan. Nos decía el domingo que tuviéramos cuidado con lo que nos embota la mente, los vicios y las preocupaciones de la vida, las cosas materiales. Cuidado, nos tenemos que espiritualizar. Y sin embargo, el Señor quiere que seamos espirituales, pero no quiere que seamos espiritualistas. Llama mucho la atención que en este combate contra el dominio de las cosas materiales, del cuerpo, de este mundo, sin embargo, las promesas que nos hace son aparentemente muy mundanas. Las lecturas de hoy, la profecía de Isaías, no es ni más ni menos que un banquete. Bueno, pero será un banquete de abstemios, de gente que no consume alcohol. No, dice que va a haber vinos generosos, manjares suculentos, vinos buenos, caros, ricos. El Señor, alguno podrá decir, bueno, es que en el Antiguo Testamento eran tan primitivos aquellos hombres, aquellos judíos, que Dios tenía que hacerles promesas materiales. Y entonces a Abraham le prometía lo que él podía entender: descendencia y tierra. Pero ahora nos hemos espiritualizado, como la Agenda 2030, que nos dice que no tenemos que tener hijos y que no vamos a tener propiedades. Qué espirituales son los de la ONU, que no creen en Dios y lo han borrado de la sociedad, y sin embargo nos dicen que los bienes materiales no son importantes, que ellos nos van a decir qué es lo que nosotros necesitamos y que la propiedad privada no es un derecho. Y qué curioso que los más materialistas nos pidan a nosotros que seamos espiritualistas, que no queramos tener nada y sobre todo que no queramos tener descendencia, que no queramos tener hijos, y si los tenemos, poquitos, que nos vienen con la mentira de que el mundo no aguanta tantos niños. Bueno, pues lo cierto es que el Señor a Abraham le promete precisamente tierra, una tierra que Abraham pueda decir que es mía, porque Abraham es nómada y no tiene una tierra que pueda ser suya, y una familia que puede decir es mi familia, son mis hijos. Curioso. Y no es que
los antiguos sean primitivos y ya ha caducado y ahora las promesas son materiales. Hoy, precisamente, hemos escuchado al Señor que como anticipo de los bienes mesiánicos que nos quiere regalar, no se le ocurre otra idea que multiplicar los panes. Y su primer milagro y el gran signo es convertir agua en vino. Claro que estaba María Santísima por ahí metida. En vino. Y no un vino cualquiera, el vino mejor. Y además una cantidad exorbitante, una cantidad de vino peligrosa para los borrachos, porque no trajo unas cuantas botellitas, transformó 6 tinajas de 100 litros cada una, cantidad grande de vino. Al Señor lo llamaban comilón y borracho, y no lo era, evidentemente, pero cuando el río suena, piedras lleva. Lo llamaban comilón y borracho porque no despreciaba estar en las fiestas, no despreciaba estar en las fiestas donde había comida y donde había bebida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Con qué soñamos? ¿Cuáles son los bienes mesiánicos que se nos prometen? ¿Son espirituales o son corporales? Bueno, pues son prioritariamente espirituales, pero también son corporales. Los judíos ebionitas y los primeros cristianos judaizantes soñaban, como les pasa hoy a los musulmanes, con un paraíso excesivamente material, no material sino materialista, incluso pecaminoso. El cielo de los musulmanes es un prostíbulo, es un asco. Cualquier persona decente no anhela ir a un cielo así, lleno de mujeres promiscuas. No, pero el Señor nos dice que va a acabar con nuestro sufrimiento, que va a enjugar nuestras lágrimas y que nos va a resucitar. Y nuestro cuerpo, es verdad que un cuerpo que ahora mismo desconocemos exactamente cómo será, porque el único cuerpo resucitado que conocemos y no lo conocemos bien es el de nuestro Señor Jesucristo, pues es un cuerpo espiritualizado que no está sujeto al tiempo y al espacio, y a nosotros nos es muy difícil pensar en cómo será eso. Nosotros seremos transfigurados. Pero la doctrina católica nos enseña que el cuerpo, que lo material es algo bueno, es algo que los ángeles malvados, los ángeles caídos, despreciaron. Los ángeles caídos, cuando vieron la encarnación, cuando vieron que tenían que servir al hombre, se negaron, tenían soberbia ante Dios, pero también soberbia ante los hombres, y decir, vamos a servir a estos seres deleznables, materiales. Satanás odia el cuerpo humano, por eso quiere que seamos esclavos de él, por eso quiere que retocemos en los vicios más abyectos, especialmente materiales, del sexo, de la lujuria, de la falta de templanza, porque lo desprecia. Pero el cuerpo es bueno, el cuerpo es algo maravilloso, el cuerpo humano, estas manos, nuestra capacidad para mirar con ternura, con cariño, nuestra capacidad de abrazar, nuestra capacidad de expresar con palabras el amor, de besar, es maravilloso. Lo que pasa es que tiene que estar ordenado, y el demonio especialmente está ahí desordenándolo porque es lo que más desprecia de nosotros, el cuerpo, para que el alma se arrastre detrás del cuerpo. Pero el cuerpo y todo lo material es bueno y está llamado a recrearse, y este mundo que Dios ha creado está llamando a recrearse. Y la Navidad precisamente nos recuerda esto, porque a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido muchas tentaciones. Les he hablado de los ebionitas, pero luego vinieron los maniqueos que decían que lo material era malo. Luego caían los pecados más abyectos también, pero los maniqueos pensaban que el espíritu era obra de Dios y que la carne era obra de un semidios, de un demiurgo que no era bueno al fin y al cabo, y que no había creado algo bueno. Y no, lo que nos viene a decir la revelación es que la carne es algo bueno, y por eso nuestro Señor Jesucristo cura enfermos, resucita muertos. Nuestro Señor Jesucristo llora ante la muerte de Lázaro, llora ante la destrucción próxima de Jerusalén, una ciudad bella que él aprendió a amar como buen patriota,
como buen enamorado de la obra que los hombres hacen, y una obra como la del templo de Jerusalén, y llora al ver su destrucción. Claro que detrás de esas lágrimas ve el pecado, pero también es Dios y es hombre, y con corazón divino y con corazón humano ama las cosas materiales, sin apegos, sin desorden, pero las ama. Y entonces nos habla de la grandeza de las cosas materiales. Claro que nos enseña a no ser esclavo de ellas. Y con su pasión en la cruz, con su vida de ayuno, con sus privaciones, nos enseña a supeditar el cuerpo al alma, la materia al espíritu, jerarquizado. La materia tiene que estar ordenada al espíritu, tiene que estar sujeta a él. Pero es buena y lo tenemos que recordar porque se nos olvida. Es buena si está sujeta al espíritu, porque así no nos domina. A lo largo de la historia de la Iglesia también hubo fraticellis, los espiritualistas, sectas y herejes que llegaron a despreciar el matrimonio como algo de segunda categoría, como algo malo, como algo para mundanos. No. La Navidad nos enseña la bondad de la carne, la bondad de lo material. Repito, si está ordenado a lo espiritual. Pues pidamos al Señor que nos enseñe a esperar en sus promesas, porque el Adviento es eso, el tiempo de esperar y soñar con las promesas del Señor. Y hoy ha habido un acento, en las promesas del Señor ha habido un acento en las cosas materiales. El domingo pasado celebramos el domingo anterior, a Cristo Rey, y Cristo va a ser Rey. Es verdad que inmediatamente después de multiplicar los panes, le quisieron hacer Rey y Él lo rechazó, porque Él quiere ser un Rey celeste, espiritual, pero también quiere ser Rey de este mundo, pero claro, no quiere ser un Rey mundano, no quiere ser un Rey al que nosotros elijamos solamente porque nos convienen sus dones materiales. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado cuando le pedimos al Señor, no pedir solo bienes materiales, no pedir solo la salud del cuerpo, el bienestar material, no. Como está supeditado el espíritu, tenemos que estar dispuestos a sufrir, a renunciar, a ayunar, pero no por desprecio a los bienes materiales, sino con el fin de ordenarlos. Pues María Santísima, que es virgen, y la virginidad nos acentúa el espíritu, pero es madre, y la maternidad tiene un acento muy grande en lo material. San José es virgen y es padre, porque aunque no ha dado la carga genética al niño Jesús, realmente realiza lo que un padre hace, todo lo que un padre hace, excepto dar los genes, lo hace San José con Jesús. Y le enseña las cosas materiales, le enseña a rezar, le enseña a amar, le enseña a obedecer, pero le enseña a leer, le enseña a trabajar en la carpintería, le enseña a abrocharse las sandalias. Es un misterio inaudito en el que nos mareamos, un misterio insondable que Dios pueda aprender, pero vemos que el niño Dios aprende a ser hombre, el niño Dios aprende a tener, el verbo aprende a tener cuerpo y a usarlo ordenadamente al servicio del alma y de la divinidad, lo aprende de María y de José. Pues pidamos al Señor mantener esa jerarquía, esa sumisión de lo material a lo espiritual, el cuerpo al alma, para mantener ese maravilloso equilibrio tan católico que reconoce la bondad de la materia y del espíritu, la bondad de toda la creación, de lo que Dios ha hecho. Y cuando se cumplan las promesas mesiánicas, los bienes que nos están reservados para cuando Cristo venga en su segunda venida, disfrutaremos del cuerpo y del alma, por eso resucitaremos. Pues que así lo meditemos, que así lo saboreemos y que así lo vayamos viviendo.